hijos, hijas mías, alabemos a nuestro Dios Jesucristo, en el cual todas las profecías desde su nacimiento se cumplieron. Bendito sea Dios. Hola, soy Gabriel. Los religiosos presumen que el Jesucristo cumplió profecías desde su nacimiento. Pues solo en base a engaños, mentiras, falsificaciones. Y sobre todo los ejercicios de edición para tratar de dar coherencia a su pobre leyenda. Posiblemente ya tengas la información que es mentira que los evangelios son del primer siglo. Y que fueron apóstoles, testigos de los hechos que escribieron esos textos. Ambas doctrinas son engaños, clásico de cualquier leyenda. Fueron escribas anónimos romanos de cultura griega a finales del segundo siglo, quienes crearon esos corruptos textos. Y los escritos físicos comienzan a surgir a partir de finales del segundo siglo, conforme a los datos actualizados de la referencia académica de la Universidad de Münster, que es la institución que lleva ese registro. Previo a esa era no hay copias, ni originales. Los documentos profesionalmente datados son de finales del segundo siglo en contraste con las dataciones dolosas de los cristianos, de que quieren con especulaciones ubicarlos en el primer siglo. Como se muestra en el libro God's Library, del Dr. Brent Nongbury, donde en un profundo análisis describe que las dataciones cristianas fueron por tradición sin ser objetivas al estudio de las locaciones a donde fueron hallados, a los materiales, tinta, formato, tapas, surcido, tipografía y doctrina. Con la dolosa tendencia de acercarlos al primer siglo, con cero honestidad. Al no caer en el engaño cristiano de que los escritos son autoría de apóstoles del Jesucristo o personas vinculadas a estos, y de que no hay originales, ni copias en el primer siglo. Que la narrativa comienza a finales del segundo o principios del tercer siglo, es muy sencillo desbaratar las supuestas profecías entre comillas cumplidas del nacimiento del Jesucristo. Es muy común encontrar que la primera profecía se cumple que el Cristo nace de la Virgen María. Lo que es totalmente falso. Tal profecía no existe en la genuina, inalterada literatura bíblica del Torá o Antiguo Testamento. Es un tema ya exhibido aquí en Ateísmo y Cultura. Y lo volvemos a retomar. Ese tema ha sido una confrontación entre la cultura judía y la cristiana. ¿Cuál miente? En este tema la cristiana. Se inventó la Virgen de una pésima traducción. Los hebreos tienen las contundentes evidencias que en toda su literatura en Isaías capítulo 7, versículo 14, la palabra siempre ha sido alma, que es mujer joven, muchacha, no es virgen. Es increíble la mediocridad intelectual de los cristianos para comprender la lectura de solo 3 versículos consecutivos. La supuesta profecía es capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Primero, te pido lo siguiente: en todo ese capítulo busca la referencia futura al Mesías, Cristo, Jesús, Jesucristo, en sus 23 versículos. Y no existe. El contexto es que el rey Acaz tiene riesgo de una guerra civil con los reyes Reza y Peca del norte. Y el profeta le da esa profecía. Ahora recuerda, ¿cuáles son las escrituras más antiguas de toda la literatura del Torá? De Qumrán, o conocidas como los papiros del Mar Muerto. Son los textos más antiguos de toda la Biblia. Previos a estos no existen papiros con los documentos de Isaías. Comprende lo siguiente: esos textos no han sido tocados por nadie por 2300 años. No hay posibilidad de que hayan sido corregidos. Aquí tienes la imagen de esas escrituras antiguas correspondientes sobre ese capítulo 7, versículo 14. La palabra es alma, mujer joven, muchacha, como todo el resto de los textos de Isaías hebreos. El cristianismo y su constante de edición y malas traducciones originó que alguno de esos escribas anónimos sin supervisión realizara ese error de traducción, en donde en griego integraron la palabra partonus, virgen. Comienzas a entender una vez que verificaste que no hay referencia al Jesús o al Cristo, y que la correcta traducción es muchacha. Los cristianos quieren relacionar el nombre de Emmanuel con Dios con nosotros. ¿Has leído al Dr. Bart Ehrman?
Su obra muestra cómo los escribas crearon los milagros, las frases famosas y la doctrina del Cristo a lo largo de los siglos. Lo elevaron al nivel de Dios. Y dentro de lo fabricado es la farsa de que el Jesús es el Dios mismo. Oficializado en concilios romanos por criterio de seres humanos, no por seguir las genuinas escrituras. Se consolidó con esos fraudes el concepto de que el profeta mortal era el Dios Padre mismo. Luego está el tema del nombre, no es Jesús, es Emmanuel. Immanus, con nosotros. Él es Dios. ¿Qué significa Dios con nosotros? Muchos nombres hebreos tienen esa característica, pudo ser cualquier otro. No es nada extraordinario, pero los cristianos lo quieren vincular con la farsa del que el Cristo es Dios y vino a nosotros. Lo interesante es el versículo 15, donde aclara el contexto. Comerá mantequilla y miel. Aquí en esta parte nos menciona de forma poética en hebreo, que el niño Emmanuel, hijo del rey Acaz, nacido de una muchacha, crecerá y desarrollará comiendo manjares, en la riqueza de su padre un rey. La mantequilla y miel solo la podían obtener la nobleza o personas emprendedoras. El niño vivirá en la riqueza de su padre. Mientras la narrativa del Cristo señala su vida en la pobreza. Y sigue el versículo 15 aún más contundente, que menciona que aprenderá a distinguir entre el bien y el mal, confirmado por el versículo 16. Porque antes que el niño aprenda a desechar lo malo y escoger lo bueno, el niño va a aprender. Tiene que diferenciar entre lo bueno y lo malo. El Cristo nunca vino a aprender. Siempre estaba enseñando en su narrativa incluso a los 12 años. Entonces ya observaste que la profecía de Isaías de la supuesta Virgen no es genuina. Es un error de traducción que creó un culto basado en engaños. El contexto no es el Mesías, Cristo, Jesús, Jesucristo en el futuro, que no es mencionado en ninguna parte de ese 7º capítulo. Es el hijo del rey Acaz, no de José. Su madre sería una muchacha. El niño se llamaría Emmanuel, no Joshua. Se desarrollará en la riqueza de su padre, y aprenderá como un niño común a distinguir entre el bien y el mal. La segunda profecía popular es la mentira y engaño, es que Jesús es descendiente del rey David. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retoño de justicia, que practicará el derecho y la justicia en la tierra. La absurda genealogía del Cristo, tan corrupta y falsa. Pero que los cristianos la consideran, palabra de Dios, legítima. ¿Ya revisaste las dos genealogías? ¿Te diste cuenta que no coinciden entre ellas? Y tampoco con las del Antiguo Testamento. Repito, confirmaste que son históricas, legítimas, porque son falsas, corruptas e inexactas. Lo más divertido es que esas genealogías con las otras profecías se anulan. Explico los problemas. Nos presumen que como en la descendencia de Jesús está David. Entonces, esta situación fundamenta al Jesús como una profecía cumplida. Ahora veamos la realidad. Esas genealogías de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, no son históricas, son inventadas. Existen escritos en piedra, madera, pergaminos, papiros que contengan secuencialmente y de validez histórica todas esas personas. ¿Evidencia física desde el principio con Adán y Eva? No, nada. No existen registros. Nadie llevó ningún seguimiento. Son inventos, primero de la cultura judía y luego de la cristiana. Les comparto al Dr. Bart Ehrman comentando ese tema. Contrary to what people say, ancient Jews did not keep their genealogies. People tell you this all the time. It's absolutely not true. Jews did not. So some Jew living in the year, 29 AD, he didn't know who his great-great-grandfather was any more than you do. They didn't do that. But people think because they read in the Bible, you got all these genealogies, that this is what Jews are doing the whole time. No, they absolutely did not do that. So they had sources of information. They wanted to trace Jesus' line back to David because he's the son of David. Well, what if you don't know who his great-great-great-great-grandfather is? Well, you got to make something up. And so they came up with something.
Lo escuchaste, no es histórico, lo inventaron. A diferencia de egipcios, romanos, los hebreos no registraron nada, lo inventaron todo. Si lo dudas, busca la evidencia de registros secuenciales antes de los papiros del Mar Muerto. No vas a encontrar nada. Ahora el tema de por qué terminan de manera distinta. Mateo determina a Jacob como padre de José. Lucas es con Heli. Los cristianos, para justificar esta contradicción, argumentan que uno de ellos es la genealogía de María. Otra mentira, más engaño, más cristianismo. La realidad histórica es la cantidad de ediciones que le han hecho a la leyenda, a sus evangelios, a esas listas inventadas para adecuar a criterios teológicos de los líderes del cristianismo desde el principio. A tal extremo que la lista de Mateo está muy mal hecha, y presentamos nuevamente al Dr. Ehrman, exhibiendo la corrupta y mal lograda secuencia. I should add, one of the interesting things about Matthew's genealogy is that it is clearly a constructed genealogy. Matthew goes through the genealogy from Abraham to David, and then he goes from David to the biggest disaster in the history of ancient Israel when they were destroyed by the Babylonians for the Babylonian exile that happened in the 6th century. And then he goes from the Babylonian exile down to Jesus. He divides it into thirds. And what he tells you, and it's when you add it up, he points out that there were 14 generations between Abraham and David, 14 generations between David and the Babylonian exile, and 14 generations between the Babylonian exile and the Messiah, Jesus. 14, 14, 14. It's almost as if something miraculous is happening every 14 generations in the history of Israel. So that this birth of Jesus, in fact, is almost like it's fulfilling a prophecy or something. It's part of the divine plan. The problem with that is that, well, there's several problems. One problem is that when you actually add up the numbers, the third set of 14 is actually only 13. He counted wrong. So that's a problem. The other problem is that you can compare the genealogy that Matthew gives you with the genealogy that he got it from the Old Testament, and he left out a few names in a few places. Why? Because he wanted the number 14. So it would be 14, 14, 14, so it would look like a miracle. It not only looked like a miracle, there are several theories about this 14 thing. You know, ancient peoples really like numbers. Well, what is 14? Well, it's twice 7. 7 is the perfect number. This is a doubly perfect genealogy. Eso es el cristianismo, engaños, ediciones en una leyenda mal hecha. Esa genealogía está inventada, y tan mal hecha que el último tercio no son 14 generaciones, son 13. Y adicionalmente con el dolo del engaño para eliminar nombres del Antiguo Testamento para ajustar la hechura de la genealogía al criterio de un escriba anónimo. La temática de la legitimidad histórica es de eruditos como Bart Ehrman. Ahora tomamos una de las razones de por qué los judíos rechazan la leyenda del Cristo. Hay más pues otras ilustraciones proféticas. Invalidan al Jesucristo en su genealogía para ser el Mesías. El mismo profeta Jeremías capítulo 22, a partir versículo 28. ¿Es este hombre Jocanías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Observa que es claro, que nadie que sea descendiente de Jeconías. La traducción cambia en varias Biblias cristianas, pero es el mismo hombre. Nadie de su descendencia será el Mesías, por sus acciones en contra de su pueblo en tiempos de la crisis con Babilonia. ¿Quién está en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 11 y 12? Jeconías. Entonces, con el mismo profeta Jeremías, invalida el supuesto derecho de Jesús, que sea el Mesías, en la genealogía de Mateo. Aún hay más. En el primer libro de Crónicas, a partir del capítulo 22, versículo 17, donde el mismo David informa a su hijo Salomón que de su línea vendrá el Mesías,
Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Patriot, pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos, y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. El Evangelio de Lucas, que no es de Lucas, sino de otro escriba anónimo, no contiene al maldecido Jeconías, y tampoco a Salomón, integra a Natán su hermano, rompiendo el requerimiento que el Mesías vendría de la línea de Salomón. Entonces en Lucas, la genealogía invalida al Jesús como Mesías, por no contener a Salomón. Y el de Mateo, que no es de Mateo, por integrar al maldecido Jeconías. Ninguna de las absurdas, falsas, inventadas, editadas, mal realizadas, genealogías del Jesús lo valida como Mesías. Ahora más engaños, fraudes, hechos que no son historia. Escribas alterando, creando mentiras, para ajustar profecías a la fuerza. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué manipulaciones realizó uno de los escribas de la autoría de Mateo? Inventar que José y María tienen que abandonar Nazaret, en Galilea, para ir a Belén. Los censos tenían solo una finalidad: saber qué es lo que tienes para cobrarte impuestos. ¿Qué actividades haces en tu vida, que tienes en tu casa y negocio, para cobrarte sobre eso? Entonces viene la manipulación. Abandonan su casa y centro de trabajo, donde se evaluarían los bienes para el impuesto. ¿Para ir a dónde? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Así que recalco, subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David. Comprende esta manipulación del escriba. Sí que este engaño que los cristianos no son capaces de identificar. Abandonar la realidad de que el censo es en tu casa y trabajo, para evaluar tu ingreso e imponerte impuestos. Entonces, el escriba inventa que van a Belén, porque es ancestro de David, que reinó precisamente ahí, 1000 años antes, forzando con estas descaradas ediciones que se cumpla la profecía de Miqueas. Nuevamente te comparto al Dr. Bart Ehrman. Of history that in fact the Gospels contradict. Take, for example, this census. So according to Luke chapter 2, I mentioned it earlier, Caesar Augustus is the Roman emperor, and we're told that under Caesar Augustus there was a census, and the entire world had to register for the census. Well, that's obviously not true. I mean, people in China are not going to register for some census that's taking place in the Roman Empire. So okay, but just say it means the entire Roman Empire. There was no worldwide census under Caesar Augustus. Caesar Augustus's reign is really well documented. There was never a census throughout the Roman Empire that everybody had to follow, let alone a census where everybody registered for the census by going to their ancestral home. Joseph goes to Bethlehem because David is his ancestor, and David came from Bethlehem. This is so problematic. David lived 1,000 years earlier.
You mean people are going where their ancestors lived 1,000 years ago? So, all right, suppose, the Democrats take over the Senate as well as Congress at the next election, and they take the presidency, and they dump a bunch more taxes on us. And so they think, okay, we need some mechanism to make people pay tax. Okay, everybody has to go to where their ancestors came from 1,000 years ago to register for this tax. Where are you going to go? 1,000 years ago? And you say, well, okay, but maybe Joseph grew up in Bethlehem, so no, that's not what it says. It says the reason he goes to Bethlehem is because he comes from the house of David. So he's registering where his ancestor came from. Well, okay, where did David's ancestor come from 1,000 years before that? Did the Romans say, okay, figure out 1,000 years ago and then go there? Really? So apart from that, there was no census of any kind throughout the Roman Empire under Caesar Augustus, period. Esto es la religión cristiana. Una leyenda saturada de engaños, mentiras como cualquier otra. Primero, la profecía famosa de la Virgen que nunca fue. Un error de traducción generó esa figura mitológica. La real narrativa se basa en el hijo del rey Acaz, que crecerá en su riqueza y aprenderá la diferencia entre bien y el mal. Nunca de una futura virgen. Segundo, que el Jesús es descendiente de David, en base a genealogías falsas, inventadas, manipuladas y mal editadas de un escriba que ni siquiera sabía contar. Tercero, esas mismas genealogías con profecías de Jeremías y el primer libro de Crónicas se anulan. Así de ridícula es la Biblia. Cuarto, la descarada edición para forzar cumplimiento de la profecía de Miqueas, inventando un censo que nunca se realizó en Belén en el primer siglo. Con las estupideces de crear el escenario falso de abandonar tu casa y centro de trabajo sujeto a impuestos, porque el censo se hace en otra ciudad, en donde vivió ahí, un ancestro tuyo, 1000 años antes. Estas son las ridículas, supuestas profecías cumplidas al nacimiento del Jesús, que presumen los cristianos. Ya sabes lo que en realidad son para que no te engañen. Agradezco tu atención. Esperamos que esta información sea de utilidad. Apórtanos un like, suscríbete y recomienda el canal para seguir informando sobre la farsa de las leyendas de la Biblia.